En Nuevos Pasos hablaremos de dos temas muy actuales. Hemos invitado especialistas que nos ayudarán a entender de una mejor manera qué es el síndrome de Asperger y el autismo. Quédense con nosotros. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en Nuevos Pasos, y el tema que vamos a tratar el día de hoy me parece de suma importancia para todos los papás, que tengamos la información necesaria para saber si nuestros hijos tienen rasgos de autismo y síndrome de Asperger. ¿De qué se trata esto? Pues los invito a que se queden con nosotros para que nuestros especialistas nos informen sobre él. Le doy la bienvenida a Fanny Franco, quien es psicóloga infantil. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí y con mucho gusto para informar, que creo que es lo que más falta, de información. Exactamente, por eso hacemos este programa. Y también le doy la bienvenida a Lucía Cruz, quien es psiquiatra infantil. ¿Cómo te va? Así es, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues con mucho gusto apoyar a la información general, ¿no? Así es. Y Mildred Piñera, que me da mucho gusto que esté con nosotros porque es mamá de un niño con autismo. Así es. Y nos vas a platicar tu experiencia, cómo lo has vivido, cómo detectaste también que tu hijo tenía autismo y cómo lo has tratado. Que es mucho trabajo, muchas terapias. Así es, gracias por invitarme. Al contrario, Mildred. Y bien, pues empecemos por definir, ¿no? ¿Qué es el autismo, qué es el síndrome de Asperger y cuáles serían las diferencias de estos, ¿no? A mí me gustaría, más que tomar la parte médica, me gustaría tomarlo desde la parte psicológica. Okay. El autismo y Asperger, el Asperger creo que hasta el DSM-5, en el DSM-4 todavía no entraba, dentro del espectro autista. Esto quiere decir que entraban dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Hay 5 y dentro de esos 5, 2, uno es el Asperger y otro es el autismo, ¿no? Algo importante que me gustaría empezar con las mamás, bueno, es que tenemos que tener, nosotros como mamás siempre tenemos algo, un sentido que nos dice si algo en nuestros hijos no está siendo muy acorde, ¿no? Y a lo mejor aquí Mildred me podría dar la razón. Sí. A veces no sabes qué es, ¿no? Bueno, en mi caso, cuando él tenía 1 año y medio, era como un niño normal. De hecho, recuerdo que decía mamá, leche, veía los ojos, pero a partir de los 2 años fue cuando me di cuenta que había un problema. Y, ¿por qué? ¿Qué detectaste? simplemente que ya no hablaba y yo le decía, hijo, mira, tú puedes usar este juguetito así, si tú le aprietas a este botoncito, y parecía que no me entendía nada. Como que si no te escuchaba, ¿no? Exacto. Y sentía que cuando estaba con sus primitos como que no socializaba como debiera y se aislaba. Esos fueron los rasgos que yo detecté. Si la edad más o menos es a partir de los 2 años, se ven comprometidas el área de comunicación, la interacción social y la conducta, ¿no? Hay etapas que es muy común los berrinches entre los 3 y los 5, por ejemplo, ¿no? Ellos me empiezan a lo mejor desde los 2, 2 y medio, y son situaciones que el berrinche es muy grande, ¿no? Y es cuestiones de rutina diaria. O sea, un grado que no lo controlas. Que no lo puedes controlar. Y el enojo se desborda. Entonces, a lo mejor me avienta juguete, avienta cosas, se muerde, se pega. Algo que también me gustaría como puntualizar, no es una enfermedad. Es una condición del ser humano. No es una enfermedad porque no se va a contagiar, ¿no? Es una condición, no es que esté bien, no es que esté mal, es otra condición del ser humano. Entonces, ¿se puede decir como síndrome? Es un síndrome. ¿Es un síndrome? Es un síndrome, sin embargo, sí tiene que ver esta parte del neurodesarrollo, de hecho es un trastorno del neurodesarrollo, y como nos describía Mildred, afecta esta parte que ella describió muy bien, ¿no? La socialización, situaciones de conducta, situaciones de lenguaje, que son básicamente las 3 áreas que se afectan. Y aunque se detecta más o menos a esta edad, al 1 año y medio o a veces más tarde, esta situación neurológica que vemos en un retraso en el desarrollo es desde el nacimiento. Desde el nacimiento, si una mamá pudiera hacer como memoria específica de los datos de el niño casi no me veía, parecía que yo lo abrazaba y no me respondía, diferente quizá de sus otros hijos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces como que nosotros decimos, todos los niños se desarrollan de diferente manera y nos pareciera normal que nuestro hijo a lo mejor no nos muestra interés cuando le estamos hablando, cuando le estamos haciendo alguna mueca o quizá cantando, ¿no? Pero esas serían entonces ya algunas señales desde que es un bebé.
Sí, desde bebé se nota en algo que nosotros llamamos vínculo, ¿no? Pareciera que el niño no se vincula con nosotros. Ajá. Hay mamás que dicen, es que desde que nació ya hablaba conmigo, ¿no? Digo, no es tanto hablar, pero sí es como una manera de interactuar. Entonces, Hay una expresión. Bueno, Exacto. a mí me gustaría decirte que, Sí. bueno, según el neuropediatra, luego estos niños, a partir del año y medio están bien su desarrollo, pero después de los 2 años empiezan a tener una regresión y es por eso que tiene este tipo de trastorno. Porque por eso tú de bebé yo nunca no lo lo percaté detectaste. desde Sí el es. principio, porque yo pensé que nada más era el habla, pero no. como dijo Fanny, es un espectro. Es decir, no todos tienen las mismas características. Hay quienes sí, efectivamente, tienen un desarrollo normal y después hay una regresión. Ajá. Hay quienes desde el nacimiento empiezan a tener estas dificultades para la interacción. ¿Hay algún estudio que nos ayude a detectarlo o no? ¿O simplemente son con las características que van presentando y los rasgos? Bueno, a mí el neuropediatra me dijo, bueno, vamos a ver cómo sale en un análisis auditivo, tomografía, electroencefalograma y también de sangre. Y todos salieron normal, Salieron perfectos. perfectamente. Aquí lo importante es que la valoración le hace un neuropediatra, un psiquiatra, un psiquiatra de niños y un psicólogo de neurodesarrollo, de educación especial, que son los que miden estas áreas y que pueden detectar a través de la conducta, a través de lo que yo observo, ¿no? Y el trabajo siempre va a ser en conjunto, ¿no? O sea, yo tengo que estar pegada a ella en la cuestión farmacológica o al neuropediatra. Y aquí es muy importante que entre más temprano reciban la intervención, el pronóstico es mayor. Nosotros no podemos decir hasta dónde vamos a llegar, pero lo que sí les puedo decir es que entre más estimulado esté, vamos a tener mejores pronósticos, mejores resultados. Pero es un proceso de muchísimo trabajo, de muchísima paciencia, de tolerancia, de fuerza, de amor. Así es, porque a lo que uno se enfrenta es al rechazo de la gente y que a veces también las terapias son muy costosas y tú tienes que ver la manera de solventar. Y si yo, por ejemplo, en este caso tengo otro hijo, pues también tengo que preocuparme también por su vestido, por su educación. Entonces es cuando tú sacas fuerza, sacas tiempo, porque yo trabajo y en la tarde es cuando aprovecho para llevarlo a ciertas terapias, que es terapia de lenguaje, terapia de psicomotricidad, quinoterapia y natación. Bien, Mildred, pues después de esta pausa vamos a seguir platicando de las situaciones y los problemas a los que se enfrentan los niños con autismo y Asperger y por supuesto también el trabajo que tienen que realizar los papás con ellos. Y la familia creo que es un apoyo muy importante. Vamos a continuar después de esta pausa. Anteriormente, Mildred, que es la mamá que nos está acompañando en este programa, nos platicaba cuáles fueron las características que notó diferentes en su hijo a los 2 años aproximadamente y en el cual ella pues fue detectando que tenía algo diferente. Su niño es detectado con síndrome de autismo y bueno, ahorita me gustaría que como mamá me digan qué rasgos puedo ver en ese pequeño para saber si tiene autismo y Asperger. ¿Cuáles serían estas diferencias? Básicamente las situaciones que se presentan son en 3 grandes rasgos, que es la parte de socialización, la comunicación y la conducta. Por ejemplo, en la parte social tú puedes ver a un pequeño que aparentemente no entiende, por ejemplo, el doble sentido, ¿no? Si tú le haces una broma, no se ríe y a lo mejor no lo entiende. Le cuesta trabajo jugar con los otros niños, no entiende las reglas, por ejemplo. En la comunicación se comunica contigo, a veces pareciera como de forma rara, ¿no? Como que no entiende los sentimientos de los demás, como si no fuera empático, pero no se trata de empatía, simplemente que él no logra entenderlos. O bien cuando se comunica contigo, los gestos parecieran como muy aplanados, ¿no? No expresa mucho. Y en cuanto a la conducta, suelen tener conductas estereotipadas, rutinarias, por ejemplo, para dormir. Puede ser que necesariamente antes de dormir le tengas que prender y apagar la luz 3 veces y si no, no se duerme. O por ejemplo, para comer hay quienes comen cosas de un determinado color o solamente una cosa, ¿no? Es decir, uno va observando limitaciones en
estos 3 grandes rubros y es cuando puede decir, algo está pasando con mi hijo, porque no se adapta, ¿no? Les es muy difícil adaptarse a toda esta interacción Tengo social. entendido que los niños con Asperger son hasta niños genio. Yo les decía al principio del programa, Carmen, que salen de salen de un grupo, ¿no? Tenemos el autismo y el Asperger. El autismo, si le tuviéramos que poner calificativos, podríamos ponerle leve, moderado, severo, profundo. Alguien profundo, las habilidades que nos acabas de comentar van a estar mucho más limitadas. Un leve va a tener mucho mayor funcionalidad, vamos a ponerle ese adjetivo. Un chico que tiene Asperger, coloquialmente a veces decimos, es un niño autista muy funcional y efectivamente muchas veces ellos llegan a tener, si tú les aplicas una prueba de coeficiente intelectual, pueden llegar a tener superior, término medio o llegar a ser genios, ¿no? Su IQ es muy alto. El problema viene las limitaciones que a veces mismas sociales tenemos, ¿no? La situación es, ahora los niños entran al kinder desde los 2 años, 3 años. No hay escuelas como tal que estén preparadas, hablando de escuelas inclusivas, son muy pocas las que podrían apoyar a estos chiquitos. Y ya que hablas de esto, Fanny, ¿cómo lo enfrentaste tú en la escuela? ¿Tu hijo va a una escuela regular, especial? ¿Has tenido problemas? He tenido problemas y bueno, yo lo quise meter a una escuela especial, pero me dijeron, no, sabes que tu hijo tiene potencial. Entonces ahorita está en una escuela regular y bueno, la directora ha sido muy buena persona y ha tratado de que el niño mejore por medio de imágenes, porque es como, ellos son muy visuales y es la manera como lo están ayudando. Pero sí, por ejemplo, sí te cierran mucho las puertas en muchas ocasiones y recuerdo una vez que mi hijo fue a natación, el coordinador dijo, no, sabes que aquí no es centro de rehabilitación. ¿Qué tal? Y entonces cada sábado me lo decía yo, sentía horrible, ¿no? Pero yo le decía, pero nada más, enséñele, aunque sea nada más patalear, aunque me lleve todo un año, pero por favor. Y así pasó durante un año y hasta que él se sorprendió y dijo, ¿ese es tu hijo? Sí, ese es mi hijo. Ya sin flotis, sin nada, él nada. Él puede nadar. O sea, sí se puede. Claro que sí. sí. Se puede, pero aquí hay muchas limitaciones emocionales, ¿no? Si tú te limitas, lógicamente limitas a todos los que están a tu alrededor. La sociedad o la gente o la escuela de natación no va a saber lo que tiene, en este caso, tu gordo, ¿no? Yo a veces les digo a los papás, sí nos da mucho coraje, o nos da mucho enojo, pero más que enojarnos, ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Así yo me tuviera que ir a parar a todas las escuelas y explicarle a las maestras, y hay que darle la información. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que ahorita tiene las limitaciones en estas áreas que comentamos, ¿no? La comunicación, el lenguaje, la interacción social y la conducta. Pero yo no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Y a veces es la parte que yo les digo, yo no les puedo decir hasta dónde, pero tú tienes que seguirlo intentando. Y lo tenemos que intentar 1,000,000 de veces si es necesario. Y aquí aplica también a todo nuestro entorno. La familia. Tenemos que hacer redes. ¿Cómo trabajas con la familia? ¿Cómo le informas? ¿Cómo le dices? Oye, hagamos un círculo de apoyo para que todos estemos en la misma sintonía y entonces podemos sacar al niño adelante. Sí, es lo que siempre se trata de concientizar a la familia para que no empiecen a comparar delante del niño, porque a veces dicen, ay, es que tiene autismo y no entiende. Claro que entienden, piensan, sienten, y son niños capaces de tener un olfato. Mi hijo percibe mucho las cosas, sabe cuando estoy triste, entonces claro que se dan cuenta de todo. Son niños muy sensibles, muy sensoriales. Exacto. Lo que pasa es que no nada más, tú hablabas de limitaciones, ¿no? Hay que ver en todos los entornos donde se mueven. En este caso, bueno, fue la natación, pero en la escuela también es muy frecuente que sean niños rechazados, por ejemplo. Los vemos ¿no? raros. Claro. Es la ignorancia. Porque pareciera que son niños que no te entienden, a lo mejor tú les haces un chiste y dices, pues qué mala onda, no se ríen, ¿no? No logran integrarse y no nada más es en la escuela. Desafortunadamente también en instituciones médicas es muy difícil que realmente se retomen a estos chiquitos con una situación que requiere una atención integral, ¿no? Entonces, por su lado, por ejemplo, Fanny dijo, yo voy a ver lo de la natación. Dice Fanny, hay que integrarlos, hay que crear conciencia en los papás que tienen que insistir. Claro. También digo, habrá muchos papás que nos están viendo en este momento y digan, yo no tengo las posibilidades de llevarlo a terapia, no tengo las posibilidades de irme a lo mejor 2 horas de camino para poderlo llevarlo a cierta institución.
¿cómo podemos hacerle para que ese niño sí reciba de una atención, pero que esté dentro de las posibilidades de las personas que nos están viendo? Algo que me gustaría como recalcar, tienen una etiqueta. Lo primero es que a los papás vamos a borrarnos un poco esa etiqueta. Sí, si tiene Asperger, si tiene autismo y tengo que ir con el neuropediatra, tengo que ir con la psiquiatra de niños y tengo que ir con la psicóloga o la terapeuta del lenguaje. Pero en cuanto voy, yo le empiezo a quitar la etiqueta, porque no quiero tenerlo en una burbuja, quiero que saque todas las habilidades buenas, vamos a ponerle ese calificativo que él tiene, así como todos tenemos esas habilidades buenas. Fanny, ya nos adelantabas algunas terapias, pero después de este paso me gustaría que nos dijeran cuáles son específicamente y bueno, también que los papás es necesario que tomen alguna terapia para poder manejar esta situación. Ya volvemos en Nuevos Pasos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Nuevos Pasos hablando del síndrome de Asperger y de autismo. Y Mildred, ¿cómo has manejado el vínculo con tu hijo? ¿Cómo ha sido esa comunicación? ¿Cómo se da? Bueno, pues ha habido una terapia que se llama Sunrise Program, que ha sido para mí de gran ayuda, donde tú adaptas en un cuarto de juegos, varios juegos en el que tú imitas a tu hijo y te pones al mismo nivel que él, y si, por ejemplo, toma una rueda o empieza a jugar, tú tomas la rueda y le empiezas a preguntar de qué está hecha, para qué sirve, y es donde el niño puede vincularse contigo y se desconecta completamente y se conecta contigo y en la realidad. Mira, esto es una buena manera de comunicarse, ¿no? Porque a veces queremos que se comuniquen de cierta forma y a lo mejor puedes desesperarte porque dices, es que no me está diciendo nada. No, y seguro nos desesperamos porque no se comunica hablando o como nosotros quisiéramos. Queremos, ¿no? Cualquier comunicación, cualquier conducta es comunicación y él se está comunicando. Más bien nosotros tenemos que aprender a observar y ver qué es lo que nos comunica, ¿no? Otro punto que utilizamos son dibujos. A través de los dibujos se llama comunicación funcional en niños que tienen autismo severo o grave, que no van a tener un lenguaje, ellos se comunican a través del dibujo. Lo que buscamos es que sean independientes, ¿no? Pero esto siempre va acompañado de un tratamiento multidisciplinario, así lo llamamos nosotros, porque no nada más es el psicólogo, también necesitan la cuestión farmacológica. Claro, porque para llegar a este punto donde yo puedo darle este tipo de terapia, por ejemplo, a un chiquito con un autismo grave, quizá necesitamos a lo mejor el apoyo de fármacos. En muchos casos se requieren fármacos cuando y que solamente los puede dar el especialista. El especialista. No hagamos caso de que, ¿sabe quién dijo que eran buenas estas pastillitas para darle? No. No, porque, bueno, debemos tener en consideración que todos los tratamientos son individualizados, ¿no? Y tenemos que ver qué es lo que requieren. Hay chiquitos que hasta necesitan tratamiento, por ejemplo, para crisis convulsivas. Hay quienes no, simplemente para algún tipo de movimientos que les están generando autolesiones, ¿no? O bien rehabilitación en terapia física de rehabilitación, en esta parte conductual que mencionaba Fanny. Y también es importante integrar el tratamiento psicológico a los papás. Los papás también tienen que recibir terapia. Así es, ¿no? Tenemos ciertas expectativas y tenemos que manejar esas expectativas. ¿Cómo manejar la negación después del proceso de la aceptación, el duelo por el cual se pasa? Yo sé que es muy difícil, pero tenemos que afrontarlo para poder ayudar justo a este niño o a esta niña. Todas las terapias son muy importantes. Hace algunos años llegó un chico de 25 años con papás muy grandes, alrededor de 80 años, y los papás preocupados porque no era independiente, no iba al baño solo, no podía lavar una manzana y comerla, no identificaba en realidad si tenía hambre o no tenía hambre, no se bañaba, ¿no? Y la mamá me acuerdo que decía, es que yo lo llevaba a terapia y hacía bolitas con papel y con plastilina. A veces, cuando esas terapias sean a lo mejor para nosotros, vamos a ponerlo entre comillas simples, son importantes porque tienen una finalidad. La finalidad no la vamos a ver en 6 años, la vamos a ver cuando el chico tenga 25 y pueda ser independiente y pueda estar trabajando en labores domésticas en una cafetería, barriendo, poniendo el azúcar. Nosotros buscamos que sean independientes, los papás no somos eternos. ¿Esa es la diferencia entre los niños que sí reciben terapia y los que no? Exactamente. Esa es una de las diferencias, porque finalmente el objetivo es que se puedan integrar a ser autosuficientes en la medida de lo posible, claro, ¿no? La sociedad les requiere ciertas conductas y si nosotros los dejamos como en el abandono y no los integramos a estas partes sociales,
ellos van a ser dependientes, ¿no? Esa es la diferencia entre quien sí recibe terapia y quien no recibe terapia. Y aquí en este caso, Mildred, estás haciendo esa parte De terapia que te ocupacional. corresponde exactamente con una terapia para hacer a tu hijo independiente. Así es, yo he logrado que en 3 años y medio mi hijo ya puede, bueno, ya tiene lenguaje, ya sabe nadar, está empezando a hacer unos trazos y ya se baña solo y si va al baño sabe cómo limpiarse, se lava sus manitas, o sea, he tratado de que sea lo más independiente que se pueda. Entonces, un niño que recibe terapias y que ha estado evolucionando en el síndrome, digamos, de alguna manera, con el autismo y el Asperger, puede tener una carrera universitaria, puede llegar a incorporarse, digamos, a una vida laboral. Pudiera llegar a incorporarse, pero sí hay que tener bien en claro que quienes llegan a hacerlo son los chicos con síndrome de Asperger, básicamente, que son los que decíamos que intelectualmente no tienen un déficit intelectual, pues, ¿no? Pero son mínimos, ¿no? Aquí la situación está en que lo recomendable es que mientras más temprano ellos empiecen esta terapia, es cuando seguramente vamos a tener mejores resultados. Mildred decía, yo ya llevo 3 años y apenas estoy viendo ciertos avances. Es un proceso largo, Lento. y además que sí tenemos que tener bien en claro que no se cura, no porque yo lo No hay cura. empiece a llevar a terapia desde que se le detecta a los 2 años, voy a esperar que a lo mejor a los 5 años o en la adolescencia tenga una rehabilitación total y se integre a la sociedad, ¿no? En algún momento, ahorita recordé con lo que dice Lucía, un papá me dijo, es que yo se lo traigo y como en el coche usted me lo tiene que arreglar. No es algo que yo vaya a quitar. Lo que sí podemos hacer es generar habilidades y recursos para que tenga una mejor calidad de vida y sea independiente. ¿Cómo qué tipo de habilidades pueden generar? Buscamos las habilidades sociales, las de autosuficiencia. Las sociales tienen que ver con la comunicación, con el lenguaje, autosuficiencia, cubrir mis necesidades básicas, y cuando ya avanzamos buscamos que ellos puedan tener algún tipo de la cuestión laboral, oficio, o trabajar en cuestiones de labores domésticas, ¿no? Que es barrer, limpiar mesas, que muchos lugares sí nos contratan o sí buscan a niños de educación especial. Lo importante, sí, a lo mejor no va a acabar una carrera universitaria, es que yo lo haga independiente, que se valga. Decía Mildred. Eso es lo más importante. Entonces, recapitulando un poco, ¿a qué especialista se tiene que acudir en primera instancia? En primera instancia, sí hay que ir con el neuropediatra, que es quien tiene que descartar, como al inicio nos decía Mildred, si tiene una situación auditiva, si tiene una situación neurológica, y él seguramente lo derivará con el psiquiatra infantil. Y obviamente ya con posterioridad se hará la integración entre terapeutas físicos, psicología, paidopsiquiatría y neuropediatría. Muy bien. Para concluir en poco tiempo, Fanny, algo que nos quieras decir que se nos haya pasado y que sea importante mencionar. Nos puede dar miedo, no sabemos qué pasa, y lo primero que tenemos que hacer es informar. Si estamos informados, podemos actuar. Mildred, como mamá. Bueno, pues quisiera invitar a todas las mamás que no se desanimen y que no se den por vencidas y que claro que pueden lograr algún progreso con su hijo. Muy bien. Lucía. Pues que tengan muy en cuenta que contamos con los especialistas que pueden atender a estos chicos y que no se trata nada más como que de algo mágico y algo que yo voy a desear y con el deseo se va a quitar, porque no es así. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mildred. No, al contrario. Espero les hayamos proporcionado la información necesaria acerca del síndrome de Asperger y el autismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Carmen Muñoz y los veo en la próxima emisión de Nuevos Pasos. Y recuerden que no hay nada escrito para ser padres.